evitar hacer un comentario inicial de la obra de Merleau-Ponty para ganar un poquito de tiempo y más bien, si hay preguntas, aclaro cosas. Decir solamente que he trabajado de él, pues, su texto Sentido y Sin Sentido, 3 ensayos allí, un texto del 47, su texto del 55, Las aventuras de la dialéctica, y Signos, que fue uno de sus últimos libros que publicó en vida, un conjunto de ensayos también de carácter político, y una de sus obras pues, más conocidas, Lo visible y lo invisible. Entonces, inicio. Merleau-Ponty encuentra en la filosofía dialéctica una alternativa para salir de los esquemas dualistas en los que ha incurrido gran parte de las filosofías de la tradición. Estas han asumido como modelos de sus investigaciones la reflexión pura, entendida esta como un proceso de autofundamentación de sus propios principios. Los filósofos y sus sistemas, proclamando incluso el vínculo estrecho entre la filosofía y la vida, han terminado por privilegiar el mundo del concepto y de las significaciones al mundo de la vida y sus experiencias. Han establecido con ello una separación irreconciliable entre el hombre y el mundo a través de la oposición extrema de conceptos como sujeto-objeto, conciencia-naturaleza, conciencia-inconsciencia, cuerpo-espíritu, mentira, verdad, sentido sin sentido, razón sin razón, razón contingencia, teoría práctica, entre otros. La filosofía dialéctica representa para Merleau-Ponty el esfuerzo por restituir el orden del sentido de la experiencia sin abandonar el orden conceptual propio de la filosofía. El esfuerzo, en otras palabras, por no sustituir el mundo de la vida, de la experiencia, por los resultados de la reflexión, pero también por no postular el caos y el irracionalismo como su contrapartida. Nos proponemos mostrar que la filosofía de Merleau-Ponty encarna en este contexto la experiencia fundamental de la dialéctica. Llevar a concepto el sentido de las cosas, del mundo, de los otros, a través de una experiencia de expresión que no convierta el sentido de estos en un simple resultado de su reflexión. Para él, esta dialéctica se resuelve como dialéctica negativa en el sentido de ser una filosofía que piensa lo negativo en sentido radical, esto es, como una negación que es parte constitutiva de lo positivo, integrada a este de manera esencial. El texto está conformado por los siguientes momentos. La dialéctica negativa, primero. 2, la dialéctica como reencuentro con el pasado. Y 3, el sentido de la crítica. 1, la dialéctica negativa. Al inicio del segundo capítulo de su obra póstuma, Lo visible y lo invisible, titulado Interrogación y dialéctica, Merleau-Ponty retoma su crítica a las filosofías de la reflexión y de la conciencia. Estas convierten en razones el sentido de nuestra experiencia del mundo en una explicación que debemos buscar en su misma reflexión. Ellas dan por sabido, por explicado, nuestro acceso al mundo, a las cosas, a los otros. Sus teorías son en últimas un despliegue y aplicación de conceptos preestablecidos y su lenguaje al servicio de su expresión. El ejercicio de su crítica y los descubrimientos de su reflexión se convierten en una constatación de sus propios principios. Cada nuevo hallazgo, como en la lógica del algoritmo, es interpretado como una derivación de los primeros axiomas o postulados. Esto del algoritmo es un capítulo de su texto La prosa del mundo, que no lo mencioné, que se llama así, El lenguaje del algoritmo. Es claro que la filosofía nunca ha sido en sentido estricto un pensar conforme con el orden preestablecido. Su reflexión se ha caracterizado por una ruptura con este y por la instauración de un nuevo orden del sentido. Pero la reflexión, cuando se practica como una operación al interior del sujeto, como un diálogo de la razón consigo misma, convierte el mundo pensado en conciencia de mundo. Se configura de este modo como un pensamiento abstracto, elimina nuestro vínculo con el ser de las cosas y del mundo una vez ha creído encontrar para siempre la esencia de estos y de haberla expresado en conceptos. Las filosofías de la reflexión y de la conciencia sustituyen en últimas nuestra apertura al mundo por un consentimiento de sí a sí, dice Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible.
Su vuelta a sí, implicada en la reflexión, es un encuentro consigo misma, en el modo de una mismidad que es idéntica consigo misma, esto es, como un sí mismo, en el sentido que tiene la palabra en el inglés same o en el alemán dasselbe. Cito a Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible. Si queremos evitar una primera mentira de la que no se vuelve, debemos concebir nuevamente a través de la reflexión el ser sujeto y el ser sí mismo, concentrando nuestra atención en el horizonte del mundo, primera positividad de la cual ninguna negación de nuestras dudas puede ser su equivalente. Fin de la cita. El proyecto de revisión de categorías centrales como sujeto, mundo, ser, inscrito en una crítica frontal a las filosofías de la reflexión y de la conciencia, fue también el trabajo emprendido por Sartre, especialmente en su texto El ser y la nada. Nos detendremos brevemente en la crítica que hace Merleau-Ponty a esta obra, particularmente en el segundo capítulo que he mencionado de Lo visible y lo invisible, ya que en la lectura que ofrece Merleau-Ponty de Sartre se encuentra, según nuestra opinión, los aspectos esenciales de la concepción merleau-pontiana de dialéctica negativa. El intento de Sartre por superar las posiciones psicologistas y racionalistas lo conduce a plantear una purificación del sujeto, la idea de este como absoluta negatividad y del ser concebido como la idea del sujeto concebida como absoluta negatividad y del ser concebido como absoluta positividad, que impide toda verdadera interacción entre ellos. Somos absoluto vacío, ausencia de ser, y nuestra exigencia de realización, de cumplimiento, es un llamado del ser del exterior, desde lo que no somos. La nada es lo que falta al ser para ser su complemento. Una instancia descansa en la otra, son solidarias entre sí. En este sentido, advierte Merleau-Ponty, no se da una verdadera oposición entre ellas. La nada es una fisura en el ser abierta por el propio ser, con lo que se evidencia el dominio y la primacía de la exterioridad. La negación como carencia, es lo que nos interesa destacar aquí, no asume, no integra lo que niega. La nada es lo opuesto al ser, aquello que no es, que se define como no ser. Su negación consiste en una negación del instante, del momento, pero no es una negación que asuma el peso del presente, que es el peso del pasado, de la experiencia de nuestra vida. La verdadera negación, advierte Merleau-Ponty, es aquella que contiene, que asume lo que niega. No somos ni la niñez o la adolescencia que tuvimos, pero su no ser, su no existencia, hace presencia efectiva en nosotros, nos constituye. Es un no ser, si se quiere, lleno de ser. La filosofía de la negatividad de Sartre, afirma Merleau-Ponty, deja intacto el presente de nuestro ser encarnado y de todo ser, cito a Merleau-Ponty, la opacidad de mi vida en tanto que no me aplico a ella por la reflexión. Fin de la cita. En sus cursos sobre la dialéctica, impartidos por Merleau-Ponty en el Colegio de Francia entre 1955 y 1956, época en que publica su texto Las aventuras de la dialéctica, observa que lo característico de la filosofía dialéctica es ser, como en Hegel, un trabajo de lo negativo. La negación no es exclusión de lo positivo y de este modo no plantea la relación con este en términos de una alternativa, sino que consiste en afirmar su propia negación en un ejercicio de reconstrucción que es capaz de llevarla más allá de sí misma, cito a Merleau-Ponty esta frase, destruirla para salvarla. Ahí es fin de la cita. La negación, al asumir lo que niega, al ser afirmación en alusión a Hegel, negación de la negación, mantiene en ella misma la oposición, la contradicción con lo positivo. El trabajo de lo negativo, como negación de la negación, lejos de ser un artificio verbal, expresa el verdadero sentido de la dialéctica. Cada término de la relación llega a ser lo que es por el otro, por la oposición mantenida con él, como una exigencia incluso de su propia destrucción. La dialéctica es justamente ese movimiento en el que cada término involucrado es el mismo en el momento en que se dirige al otro. El movimiento que permite no solo comprender, sino mantener la paradoja, el misterio de un ser para quien, cito a Merleau-Ponty, es lo mismo pasar al otro que devenir sí mismo. Hasta ahí la cita, en donde cada término de la relación es su propia mediación. Esto tiene unas implicaciones bien
importantes para la filosofía de la alteridad que desarrolla Merleau-Ponty. La filosofía dialéctica es, por ello, una filosofía de la diferencia, en el sentido de una diferencia que surge, nace en el contacto con las cosas, con los otros, con el mundo, con aquello que no somos y que sin embargo nos constituye. Así como en la experiencia que hacemos con el lenguaje, ningún término significa por sí mismo, sino que adquiere su significación en la oposición que establece con los demás signos, en la experiencia que tenemos de las cosas y de los demás, el sentido de esto surge en la relación de oposición, de coexistencia que sostenemos con ellos y no como una experiencia dada en forma aislada. Es claro que no somos las cosas ni los otros, pero vivimos en las cosas, en contacto con los otros y con el mundo. Es la única forma esta que tenemos de existir. Nuestro movimiento de trascendencia hacia el mundo, hacia lo que no somos, es al mismo tiempo encuentro con nosotros mismos. La distancia y extrañeza de las cosas, de los otros y del mundo respecto de nosotros, su negatividad, expresa su mayor cercanía. Esto es, nuestro ser encarnado como seres del mundo, con las cosas, con los otros, nuestra positividad. 2. La dialéctica como reencuentro con el pasado. La dialéctica es una reflexión sobre el pasado y en este sentido sobre la historia. La reflexión pura, convertida en sistema absoluto de pensamiento, termina destituyendo el peso del pasado y de la historia en el momento en que hace derivar el sentido de los acontecimientos de su sistema de pensamiento. El resultado ha sido, de filósofos como historiadores e investigadores de las ciencias sociales, una visión abstracta y lineal de la historia apoyada en la idea de un observador absoluto situado fuera del tiempo y de este modo fuera del curso de la propia historia. El problema aquí radica para Merleau-Ponty en la separación tajante hecha entre el orden de los acontecimientos y el orden de las ideas o de los conceptos, entre los hechos y el hombre, entre el mundo como realidad objetiva y la historia, entre la naturaleza y la cultura. Se trata de una división artificial, ya que, cito a Merleau-Ponty en sus lecciones sobre historia, en los resúmenes de curso, ni los que he mencionado, cito comillas, todas las instancias que se querrían oponer a la historia tienen también su historia, y gracias a esta se comunican con la historia. Fin de la cita. Los hechos tienen su historia, su propio tiempo, que les permite comunicarse con otras épocas, con otros hombres, con otras culturas. No se trata entonces ni de constituir su sentido, ni de designarles un lugar en la historia. Si bien el sentido de los hechos es una invención, una construcción, ello no significa que los hechos sean nada para quien los interpreta. Esta idea de la historia, característica de un pensamiento filosófico dialéctico, exige a su vez una comprensión distinta de la historia de la filosofía y con ello una comprensión distinta de la filosofía de la historia y con ello de la historia de la filosofía. Se debe entender que la historia, observa Merleau-Ponty en el prefacio a su libro Las aventuras de la dialéctica, es una experiencia interpretada. Quien interpreta está situado en una historia, en un tiempo y nunca puede distinguirse plenamente de lo que hace. Esto plantea la imposibilidad de partir de principios absolutos en virtud de los cuales una época, un acontecimiento histórico sean el simple resultado de su aplicación. Es el equívoco de las interpretaciones teológicas de la historia que proclaman el advenimiento de un porvenir ubicado más allá de la historia. Dice Merleau-Ponty, por ejemplo, de las malas interpretaciones de Marx y porque eso no se encuentra necesariamente en Marx, ¿no? Esta idea así tan determinista de la historia. El filósofo no está así, como tampoco el historiador, enfrente de los acontecimientos como si estos fueran hechos acabados, consumados. Si el pasado no es simplemente lo que ya fue, lo que ya pasó, un acontecimiento que permanezca encerrado en su tiempo, si él es ante todo un pasado abierto a diversas interpretaciones, lo es porque el contacto que tenemos con él se da en la forma de una experiencia y no como un objeto elegido enfrente de nosotros para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. El pasado tiene el poder de seguirnos interrogando, de plantear las grandes preguntas, la pregunta por el mundo, por la verdad, por la justicia, por la historia, por los otros, porque pertenecemos a él, porque es siempre pasado de nuestro presente, porque en otras palabras
somos pasado, y ello no porque lo haya dicho el filósofo, el historiador, el novelista o el poeta. Es porque vivimos esta vida con sus misterios y sus luchas, pero también con sus seguridades y promesas, que podemos ser interrogados por los filósofos de la tradición, y no precisamente porque establecemos con ellos un diálogo, dice Merleau-Ponty, cabeza a cabeza. Entramos en contacto con la historia, entramos en comillas, entre comillas, y con la historia de la filosofía porque compartimos con ella lo esencial, ser la experiencia de una vida sometida a las aventuras del sentido, pero no como un fatalismo o una predestinación, sino justo porque el mundo que ella vive es un mundo abierto, que se resiste a hacer lo que han expresado, lo que han comprendido de él los filósofos y los historiadores. La historia así comprendida es una historia viva, en la que podemos entrar solo porque ya estamos en ella, porque comunicarse con ella, con la historia de la filosofía, por ejemplo, significa hacer eco a sus preguntas, en el sentido de comprender que en lo planteado por un filósofo, lo que está en juego es nuestra propia existencia, la manera de relacionarnos con el mundo. Y esta comprensión solo es posible porque mantenemos en nuestra experiencia una apertura al mundo que ningún racionalismo, ningún capitalismo terminará por cerrar. La comunicación efectiva con la historia de la filosofía, aquella que permite su verdadera comprensión y renovación, no se da particularmente en un ejercicio de confrontación entre la obra y la vida de los filósofos, sino en el poder de hacer nuestras sus preguntas y sus respuestas, esto es, el poder de cuestionar nuestra propia experiencia del mundo. Cito a Merleau-Ponty en su obra Signos. Lo que hace que Descartes esté presente es que, rodeado de circunstancias hoy abolidas, obsesionado por preocupaciones y unas cuantas ilusiones de su época, respondió a esos avatares de un modo que nos enseña a responder a los nuestros, aunque estos sean diferentes y nuestra respuesta diferente también. Fin de la cita. Lo que nos enseña Descartes, pero también Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, no es especialmente un conjunto de sabias proposiciones y conceptos, sino el modo como enfrentaron filosóficamente el mundo que les tocó vivir. Más exactamente, aprendemos que sus conceptos, la formulación de sus ideas, han sido arrancados a la vida en su encuentro con el mundo, y si lo hemos aprendido, si sus preguntas, como afirmábamos, hacen eco en nosotros, si son capaces de retumbar, de hacer vibrar y cuestionar el sentido de nuestra existencia, se debe a que ellas, sus preguntas, nacen también de nuestro encuentro con el mundo. En él, cito a Merleau-Ponty en Signos, en el flujo y reflujo de nuestra historia personal y social. Hasta allí la cita. La historia de la filosofía. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. ¿5? 3. Bueno, me salto este. 3, el sentido de la crítica. No, me tocó, calculé mal el tiempo. Tercero, el sentido de la crítica. La filosofía dialéctica tiene como rasgo característico cuestionar su propio nacimiento en la medida en que reconoce que su reflexión no empieza en ella misma, sino en un movimiento que la precede. En este sentido, el pensamiento dialéctico asume la paradoja de ser una filosofía cuya reflexión se inicia en la experiencia prerreflexiva. Reconocer que la vida prerreflexiva de esta experiencia se encuentra en el comienzo de la reflexión es para la dialéctica el punto de partida de su crítica. El sí mismo al que regresa la reflexión dialéctica, a diferencia de las filosofías de la reflexión o de la conciencia, es un sí mismo alienado, extasiado en las cosas, en los otros, en el mundo. Su reflexión reconoce el problema que significa para ella misma ser toma de distancia frente al mundo, ruptura con él dentro del mundo, siendo parte de él. La vida prerreflexiva que vivimos, en donde nuestro contacto con el mundo no es la toma de posesión deliberada, pertenece al movimiento mismo de la reflexión. Lo prerreflexivo no es para la dialéctica, a diferencia de las filosofías de la reflexión pura o de la filosofía de la conciencia, una fase previa a la reflexión. El pre de la prerreflexión no debe ser entendido como lo contrario de la reflexión, como aquello que ésta todavía no es, su carencia, sino como algo que la constituye de manera esencial, pero que nunca puede coincidir con ella misma. Existe en ella en el modo de lo irreflejo, como aquello que no puede ser el reflejo intacto de sí mismo. Lo previo a la reflexión tiene que ver de este modo con lo irreflexivo, con lo que escapa a la reflexión y que sin embargo hace parte de ella.
El reconocimiento de la necesidad de practicar la negación de la reflexión en la reflexión, esto es de comprender que la reflexión es ella misma una experiencia prerreflexiva, pone en evidencia que el sentido de su crítica se resuelve como crítica de sí misma, es decir, como autocrítica. Pensar no puede ser un acto de reflexión pura, ya que nuestra experiencia de reflexión es siempre una experiencia mediada, atravesada por la historia, por la cultura. La autocrítica no se restringe a ser un cuestionamiento de los principios, de los resultados de la reflexión, sino que es mucho más la exigencia permanente de volver a pensar el sentido de nuestra experiencia del mundo una vez se ha reconocido nuestro ser del mundo, nuestro ser alienado en él. Cito a Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible: una de las tareas de la dialéctica consiste en eliminar las falsas evidencias, denunciar las significaciones escindidas, vaciadas y criticarse a sí misma. Nuestra percepción, nuestro cuerpo son ya, observa Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, un fenómeno cultural, y la filosofía debe someter a crítica cada vez el mundo de las significaciones que se han hecho cuerpo en nosotros. La filosofía de la reflexión pura pierde esta posibilidad fundamental de la autocrítica, puesto que para ellas nuestro ser extasiado en el mundo no es verdaderamente un problema. Incluso si hablan de enajenación, sostiene Merleau-Ponty, en alusión a las malas interpretaciones de Hegel en Signos, dice: incluso si hablan de la enajenación, esta solo es una dificultad que se resolverá en el desarrollo de la historia del espíritu. Como episodio del capitalismo, la enajenación pasa a ser un concepto, una idea con la que se quiere explicar el sentido teleológico de la historia. Esto sucede porque la vida prerreflexiva no pertenece en rigor a la reflexión. Si perteneciera, la crítica a la enajenación no cesaría incluso en una sociedad donde el capitalismo pudiera ser abolido. Bueno, y ahí sigo. Yo quiero leer el último párrafo, Javier, si me permite, si ya termino. Dice: la filosofía es concebida por Merleau-Ponty, digo a modo de conclusión, como un pensar esencialmente dialéctico que tiene como tarea principal llevar a concepto, a expresión, el sentido de la experiencia, sin hacer de esta el simple resultado de su reflexión. Tal propósito exige una nueva concepción del pensar como pensar de la experiencia, en el sentido de ser una reflexión en y desde nuestra propia experiencia como experiencia prerreflexiva del mundo. Es lo que va a entender después Merleau-Ponty como el pensar del quiasmo, ¿no? Es esto mismo. La reflexión practicada por este pensar como un pensar de nuestra vida, como un pensar de nuestra vida prerreflexiva, se resuelve como una dialéctica negativa en la medida en que asume la negación, lo prerreflexivo, lo irreflexivo, como parte constitutiva de su ser. Restituir el sentido de nuestra experiencia originaria como experiencia prerreflexiva del mundo no significa por ello un recurso nostálgico al origen o a una experiencia pasada capaz de explicar nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro poder de reflexión, de toma de distancia del mundo, se encuentra entrelazado con nuestra vida prerreflexiva en una interacción dialéctica que permite comprenderlo como una reflexión de lo prerreflexivo, de lo irreflexivo. En otras palabras, el sentido de nuestra experiencia prerreflexiva es practicado por nuestra reflexión. La reflexión así concebida se resuelve como una crítica que tiene el poder de transformar, de romper con el orden de las significaciones fijas establecidas, a diferencia de la reflexión practicada por las filosofías de la conciencia, convertida en especulación y en ejercicio de argumentación. Gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. ¿Quién se anima? Sí. Fari, espera un momento. Bueno, tengo dos dudas para Ivonne y para el profesor Alfonso. Puedo empezar por el profesor Alfonso. Hablabas de lo crítico como una actitud crítica. Y entiendo que tu trabajo va para el caso particular del examen de las pruebas Saber Pro.
pero no dejé de sentir a lo largo de tu texto una sobrevaloración exclusiva de lo que es el ejercicio de la escritura y la lectura. Entonces te pregunto, ¿cómo encajas eso además con las últimas apuestas a lo que es el aprendizaje por competencias, con otro tipo de ejercicios que podrían ser evaluados, que incluyan más la oralidad o la producción artística de los estudiantes? Es decir, ¿por qué solamente debería ser un ensayo y no podría ser una grabación de voz, una grabación de imagen, de gestos o una producción artística? ¿Qué más crítico que el arte a lo largo de toda nuestra historia? Y para Ivonne, bueno, me encanta tu tema, me parece súper valioso que, o sea, estés involucrada con esta problemática, que me parece súper difícil meterle el diente a eso, sobre todo porque estamos muy inmersos en eso día tras día, entonces me parece aún más complicado trabajarlo. Pero hay tres cosas que me llamaron la atención. Primero es el tema del olvido que tú mencionabas en relación a las víctimas, olvido y perdón. Se supone que para perdonar debo olvidar, pero me imagino que muchas víctimas sentirán una molestia con esto de la palabra olvido, porque ellas supongo que no querrán que sea olvidado aquello que pasó, pero al mismo tiempo solo puedo recordar lo que ya he olvidado. O sea, hay una necesidad de olvido, pero no sé, debería ser una especie de olvido justo, no sé cómo veas eso ahí. Lo otro es una expresión que utiliza sobre reconstruir la verdad, que creo que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de hablar Leonardo. Es decir, yo creo que eso habría que matizarlo, porque cómo puedo alcanzar aquello que pasó, cómo se supone que reconstruyo la verdad, cómo se supone que puedo creer que hay una verdad cuando yo creo que lo que nos queda ahí son una serie de narrativas de trauma y de experiencias traumáticas que son valiosas, pero ¿cómo se supone que reconstruyo la verdad? ¿Cómo puedo creer en la verdad después de todas las nuevas teorías de la historia, como algo más abierto, algo inacabado, etcétera? Y para terminar, también me llamó la atención una expresión que utilizaste para referirte al tema de la alteridad, y es el otro gana mi respeto cuando lo concibo como un ser igual a mí. Yo creo que también eso habría que matizarse, porque me parece que es más valioso todavía cuando el otro, siendo el otro, incluso sin ninguna semejanza a mí, ya tiene mi respeto. O sea, no creo que yo lo deba considerar igual a mí para que él sea digno de respeto. Era eso. Yo diría que habría que distinguir entre contemplar, expresar, criticar. Y en el ámbito visto aquí, se entiende la crítica como una reflexión frente a una situación externa caracterizada por una lucha de clases, relaciones sociales, situaciones de injusticia que se propone, que se desea combatir, terminar. A mí me parece que con base en esa noción de crítica, entendiendo que no se trata solamente de expresar, la vía ideal es la redacción de un tipo de texto que tiene esa característica. No, por ejemplo, un texto narrativo.
en donde prima el relato, digamos, de hechos básicamente, y en donde el papel de la reflexión, del pensamiento, de la argumentación, de la exposición, juega un papel importante. De pronto, porque me centraba básicamente en la prueba, llegué a esa tarea final. Eso no quiere decir que el resto de expresiones puedan ser consideradas como válidas, como en el caso de un cuento, como en el caso de un poema, como en el caso de una pintura, pero no sé, difícilmente veo ahí la noción expresa de criticar en el sentido que lo ha planteado Horkheimer, Adorno y Marcuse. Sería mi respuesta. Bien, también intentaré dar una respuesta frente a las preguntas que has mencionado. Probablemente no satisfagan cada una de esas preguntas de manera puntual, puesto que, como lo mencioné dentro de la ponencia, cuando se habla sobre justicia transicional, no hay un concepto definido y depende en parte del contexto en el cual se desenvuelva esos procesos transicionales. En el caso nuestro, por ejemplo, bueno, frente al primer punto, esa relación o esa tensión entre olvido y perdón, realmente de lo que se trata no es de olvidar, no hay que olvidar. De hecho, cuando se le plantea a la víctima establecer olvido, de eso no es lo que se trata. De lo que se trata es más bien de establecer un recuerdo. Y cuando se habla del perdón, de lo que se trata es de recordar sin dolor, pero no de olvidar, porque de lo que se trata es precisamente recordar los hechos del pasado y tenerlos presentes para que en un futuro no se vuelvan a repetir. Entonces, en ese sentido, la idea es precisamente disipar esa tensión entre olvido y pasado a partir de la memoria y a partir del reconocimiento de los hechos que se vivieron. En cuanto a la reconstrucción de la verdad, evidentemente es complejo establecer desde distintas miradas una verdad específica. Sin embargo, dentro de los procesos de justicia transicional, las comisiones de la verdad están precisamente para, establecer una versión institucionalizada de lo que pasó. Pero evidentemente hay distintas matices y distintas versiones frente a lo que pudo haber pasado. Está la mirada de las víctimas, está la mirada de los excombatientes, está la mirada del Estado, está la mirada de la sociedad civil. De hecho, esta comisión de la verdad que se organizó para ir a La Habana, en la cual estuvieron múltiples y distintos intelectuales de la vida académica, política, periodística del país, realmente al final uno queda como con un vacío frente a ese resultado final, puesto que no hay una verdad establecida. Y si uno va y revisa ese informe que trajeron de La Habana, cada quien tiene su propia versión, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es de establecer, y digamos la crítica precisamente de la reconstrucción de la verdad es que en la actualidad las distintas entidades y las distintas instituciones que trabajan con las víctimas lo que hacen es priorizar de acuerdo a llamar ciertos hechos emblemáticos, porque unos fueron más mediatizados que otros. Entonces, precisamente es ahí donde está la crítica y donde está la propuesta de la política deliberativa como un espacio en el cual se pueda generar debate y a partir de allí sí definir cómo es que vamos a abordar la narrativa de esos problemas. Y en cuanto a la expresión el otro gana mi respeto en la medida en que se iguala a mí, precisamente lo que uno observa dentro de esas narrativas de las masacres que ocurrieron, de lo que se desarrolló, por ejemplo, en Montes de María, en Bolívar, solamente para mencionar algo, es precisamente que el victimario no veía a la víctima como una persona igual a ella, sino que la veía como una cosa, como un animal o como cualquier cosa menos un ser humano. Y de lo que se trata precisamente es, más allá
por supuesto que los distintos debates que se dan en la actualidad, por ejemplo, en torno a los derechos de la población LGTB, en torno a los derechos de las mujeres, por supuesto, digamos, el concepto desde el cual se aborda esas luchas es a partir de la diferencia frente al otro. Por ahí más o menos entiendo eso de que estabas mencionando de que ¿por qué tendría que otra persona ganarse mi respeto en la medida en que sea igual a mí? Pero cuando hablamos en un contexto transicional, cuando hablamos en un contexto en el cual una persona violenta al otro, ¿sí?, lo transgrede físicamente, emocionalmente, realmente uno observa que lo que hay allí dentro de esa relación del acto violento es precisamente que no hay una relación de igualdad, ¿sí? Entonces, yo quería preguntarte algo también a ti con respecto al tercer punto que tú definiste sobre perdón y reconciliación como para reconstituir un orden moral que ha sido quebrantado en los procesos de justicia transicional. Pues quiero tu opinión crítica sobre si hay un orden moral al cual regresar acá. sí, realmente lo que hay que hacer es una reconstrucción frente a los principios, a los valores de los cuales como individuo cada quien se rige. Evidentemente hay una crisis moral, y esa crisis moral desarrollada en la modernidad, de la cual nosotros como país no nos encontramos exentos de eso. La idea es precisamente reconstruir a partir de principios democráticos, ¿sí? Cuando hablamos de una reconstrucción moral, se habla de una reconstrucción moral desde la democracia, desde el ejercicio democrático, desde la deliberación política y desde el debate, ¿sí? El punto es que en este momento eso no es lo que tenemos en la actualidad, pero la intención precisamente es aportar de lo que estipula lo que dice la teoría democrática, hacer valer eso que dice allí, dentro del debate de la esfera pública. Leonardo, muy interesante tu ponencia. Yo creo que en ese acento de la negatividad en la dialéctica se puede trazar un puente con la visión dialéctica que tienen los frankfurtianos, por así decirlo. Y yo lo que quisiera es como una aclaración. ¿Qué es ese mundo prereflexivo? ¿Qué lo constituye? Digamos, son las esferas de la vida cotidiana en las cuales uno se mueve. Me pareció muy interesante saber que lo que uno encuentra en el mundo prereflexivo, eso ya tiene una historia, ya tiene un lenguaje, ya tiene un sentido, y en ese sentido la dialéctica sería como deconstruir, por así decirlo, o criticar esos sentidos ya establecidos, pero en sentido estricto, ¿qué es ese mundo prereflexivo? ¿Cómo lo entiende Merleau-Ponty? Gracias, Jairo, por tu pregunta. Sí, el mundo prereflexivo es el mundo de la experiencia para Merleau-Ponty. Y por mundo de la experiencia, Merleau-Ponty entiende no justamente la experiencia llevada a cabo por el racionalismo, o por el positivismo o por los idealismos, sino la experiencia como experiencia de vida, como experiencia de mundo. Y ahí hay una cercanía con Husserl en el concepto de mundo de la vida. El mundo de la experiencia prereflexiva es el mundo de la vida, no es el mundo de la vida cotidiana, es el mundo de la vida, pero a diferencia de Husserl, Merleau-Ponty le critica a Husserl que al igual que el racionalismo, Husserl termina siendo el mundo de la vida un momento, el arranque y el fundamento de su construcción, de la construcción filosófica. Algo que de alguna manera también le critican a Habermas, ¿no? Por ejemplo, Bernhard Waldenfels le critica, a que tú lo has leído, le critica a Habermas en algún momento, no sé, habría que revisar eso, que ya cuando Habermas explica la racionalidad intersubjetiva, se olvida del mundo de la vida, desde el que ha nacido, ¿no? Merleau-Ponty le dice a Husserl que él se ha olvidado del mundo de la vida. La propuesta de él es, mira, no, es que debemos mantenernos fieles a esta experiencia
de la vida, mostrando que la reflexión filosófica, por más abstracta que sea, sigue siendo una reflexión de ese mundo, que es un mundo lleno de azar, de contingencia, de inseguridades, pero también de las certezas que hemos heredado y con las cuales también vivimos. Merleau-Ponty, para enfatizar que el mundo de la experiencia prereflexiva es un mundo más amplio, y para tratar de caracterizarlo, él utiliza, yo creo que una categoría que él reconceptualiza y que no va a estar, no solo va a quedar en la fenomenología de la percepción, y es justamente la categoría de percepción. La percepción para Merleau-Ponty no es un acto, no es una intuición intelectual como se entendió en la tradición, sino la percepción es experiencia de mundo, como experiencia sensible, dice Merleau-Ponty. Lo que hace que la experiencia no sea experiencia reflexiva es que es una experiencia sensible. ¿Y qué es lo propio de la experiencia sensible? Que nos ofrece el mundo, las cosas, el contacto con los demás, no atravesado primero por la pregunta, bueno, ¿y qué es esto? O por la pregunta filosófica, sino porque estamos ya ahí con las cosas. Somos tan parte de ese mundo que, dice Merleau-Ponty, tenemos que asumir esa condición de seres alienados en ese mundo, y definirnos en esa constitución esencial. Él dice, por ejemplo, haciéndole una observación a Heidegger, el ser en el mundo debe interpretarse como ser del mundo, en el sentido de ese vínculo de encarnación tan fuerte de que nosotros que establecemos con las cosas, y que las cosas no son objetos, sino justamente cosas de nuestra experiencia que tienen su historia, no su espacio, etcétera, etcétera. Entonces es ese mundo el que él quiere trabajar, y por eso me interesaba decir esto, ¿no? Que ese mundo no es un mundo prereflexivo como negación de la reflexión. Ahí se hace reflexión. Lo que pasa es que la reflexión cree que se inicia cuando tú te preguntas filosóficamente algo. Entonces él dice, por ejemplo, en Lo visible y lo invisible, a la filosofía se le olvida que quien inicia la reflexión y quien pregunta no es el filósofo, sino la vida, el hombre enfrentado al mundo. Ese es el que pregunta. Y el filósofo mismo en su vida, cuando se hace la pregunta explícita, cuando la escribe o la piensa, eso ya es un resultado de esa confrontación y de ese diálogo con la vida. No creemos que el punto arranca es allí, pero tenemos que hacer esa crítica, y de pronto sí es una crítica deconstructiva, que nunca es una negación total, como él dice, sino es asumir el pasado, y en ese asumir se transforma. Y no es teleológico, él dice, yo quiero planteo una dialéctica sin síntesis, le llama así, en Lo visible y lo invisible, porque no quiere que sea el resultado de ningún proceso histórico ni reflexivo, sino el movimiento mismo de nuestro existir. Sí, a ti, Marlon. ¿A mí? Leonardo. Es para aclarar esto, sí, para como aclares esto. La dialéctica es el método de la concepción materialista, así como el idealismo tiene su método, que es la metafísica, ¿no? Y la dialéctica es el estudio de la contradicción en la esencia misma de las cosas. No tengo claro de hablar de dialéctica negativa y de dialéctica positiva. Es decir, la dialéctica encierra elementos que se oponen, pero eso no le da la categoría de llevarlo de... El hecho de que unas cosas se opongan implica negatividad. O sea, no tengo como claro. De manera clásica dentro de la filosofía se maneja la dialéctica como estudio de las contradicciones. Sí. E incluso dentro de sus desviaciones de orientaciones, la negación de la negación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces veo como que es como contradictorio, hablando dialécticamente, hablar de dialéctica negativa y positiva. Sí, de acuerdo, gracias, porque eso me permite
por lo menos aclarar, no es que lo tenga, es decir, no es que tenga completamente clara la respuesta a tu pregunta, pero me permite aclarar dos cosas. Para Merleau-Ponty la dialéctica no es un método, y, o sea, no se reduce a método y a ser un método, y en esto creo que se acerca a la concepción de dialéctica en Adorno. O sea, la dialéctica es una concepción del mundo. O sea, la dialéctica para Merleau-Ponty es la concepción de la propia filosofía como un pensar crítico de la experiencia. O sea, no es el método para llegar a, sino la reflexión misma en su ejercicio de crítica. Esa primera aclaración. La segunda, lo que quiere enfatizar Merleau-Ponty es que incluso las filosofías dialécticas que hablan en nombre de la negación y de concebir justamente la dialéctica como una tensión entre los opuestos, terminan convirtiendo eso que niegan en algo positivo. Es lo que dice Merleau-Ponty. Entonces, incluso él dice Hegel termina todo su esfuerzo, que yo lo señalo ahí, que lo cita Merleau-Ponty, todo el esfuerzo de Hegel, dice Merleau-Ponty, de pensar la razón en la experiencia, se anula cuando él establece el movimiento dialéctico como un sistema de pensamiento. Y ahí entonces lo negativo deja de tener toda la fuerza y pasa a ser algo positivo, es decir, algo que se resuelve en ese proceso de la conciencia reflexiva. Se justifica una dialéctica, él dice, una dialéctica debe ser una dialéctica negativa, y ahí está criticando es que, como en Sartre, en Hegel también, la dialéctica, aunque él es admirador de Hegel y un hegeliano también, la dialéctica termina resolviendo la oposición, termina resolviéndola en la reflexión, termina solucionándola finalmente. Y él dice, la manera en que no creamos que tenemos las respuestas para todos es seguir integrando la negación de manera radical, e integrarla quiere decir que tú nunca vas a poder establecer principios ni sistemas desde los cuales expliques todo, ¿sí? Sino es en ese sentido. Muy bien, muchas gracias a Ivonne, a Alfonso y a Leonardo por su presentación.